esta cita, ahora tenemos la oportunidad de reflexionar de lo que está sucediendo a un nivel global planetario y que es una realidad. Solo podemos amar y cuidar lo que conocemos. Y para conocerlo requiere precisamente dos métodos: un análisis y un sentir. A través de la experiencia con las medicinas, hemos logrado percibir el pulso vivo de la Madre Tierra. Sabemos que su misterio es en realidad un ente como tú, como yo, que tiene un proceso de vida. Pero también, como ser vivo, tiene su propia homeostasis, tiene su propio ciclo. Y ahora vamos a reflexionar a través del análisis en qué consiste esto. Para lo cual contamos con la presencia de mi querido y viejo amigo. Y bueno, él es, entre otros estudios, PhD en Ciencias Ambientales, que estudió en la Universidad de Zúrich, en cual también tiene una maestría y estuvo muy metido en proyectos de la Unión Europea vinculados en este tema. Entonces, bienvenido, querido hermano Alejandro Cabello. Muchas gracias, y gracias a todos ustedes. Siempre es un privilegio poder compartir el conocimiento sobre este tema que es el calentamiento global, y más aún cuando tienes un auditorio que nos conecta lo que sucede con la Tierra. No es nada más venir aquí a sanarnos nosotros mismos, sino también conectar con la madre naturaleza, y entonces eso significa que hay una mayor apertura a tratar e interés por tratar de hablar sobre estos temas. ¿En qué consiste el cambio climático? Y por ejemplo, hay algunos medios de comunicación como el periódico The Guardian, que ellos más bien están sugiriendo la propuesta que en lugar de hablar de cambio climático es crisis climática. Y si es así, ¿por qué razón ahorita ya podríamos estar hablando de una crisis climática? La respuesta la puedo dar directamente para conectar directamente con eso, porque igual quedan aproximadamente 7 años para que podamos controlar las emisiones de dióxido de carbono, para que no se supere el incremento de la temperatura promedio global arriba de 1.5 grados. En ese sentido es Celsius. ¿Qué es el cambio climático? ¿Cuál es la diferencia con el calentamiento global? Y ahora el término que se utiliza de crisis climática. ¿Cuáles son las causas? Sería la siguiente parte, las consecuencias, la tercera parte, y la cuarta parte sería qué podemos hacer, ¿no? Entonces, esas 4 partes. Esa es la manera en cómo lo vamos a estructurar. ¿Qué es el cambio climático? Debido a las emisiones de gases de efecto invernadero, que tienen sus orígenes en la actividad humana, que como ustedes saben, a partir de la revolución industrial en el siglo XX, empezamos nosotros como humanidad a utilizar de manera más intensiva los combustibles fósiles. En ese entonces era el carbón, luego fue el petróleo. El carbón, que estaba enterrado en el planeta, ha sido colocado en la atmósfera. Cuando ustedes piensan en cambio en el clima, o sea, tienen que entender que el clima no es otra cosa que la interacción de los factores a nivel planetario que regulan la energía que entra del Sol al planeta. Había una cosa, Rodrigo mencionó algo que es muy importante, la homeostasis, ¿no? del planeta Tierra. Llamémosle, en vez de homeostasis, llamemos un balance energético, un equilibrio.
Ese equilibrio se logró después de millones de años de procesos geológicos, químicos, biológicos, etc. Después de esos millones de años que tuvieron que pasar para que alcanzáramos ese equilibrio que dio lugar a la vida en el planeta, ahora nosotros como humanidad, tan solo en unos cuantos 100 años, lo estamos rompiendo, el equilibrio. Entonces la vida, como nosotros la conocemos, es resultado de ese balance energético. Como ustedes saben, los seres humanos no podemos sobrevivir en cualquier ambiente. Necesitamos un ambiente que sea equilibrado. Entonces, ¿qué mensajes se pueden llevar? Uno de los mensajes que se van a llevar a casa es lo que ustedes han escuchado desde niños, el efecto invernadero. Básicamente permite que el clima sea estable y que la temperatura se mantenga en un rango que nos permita vivir de manera confortable de alguna forma. Aún así, aunque está ese equilibrio, incluso podemos nosotros como seres humanos sentir esas diferencias del clima entre el frío y el calor, que llegan a ser a veces de cierta forma intolerables, pero de alguna forma no lo son a tal nivel que nos permitieron desarrollarnos como sociedad, crear la agricultura, etc. y desarrollarnos como civilización. Para que llegáramos a ese punto en la historia de la Tierra, de la humanidad, etc., fueron necesarios un balance de los gases de efecto invernadero, que entre otros, porque son varios, entre otros incluye el dióxido de carbono, el nitrógeno, el oxígeno, etc., los gases que conforman la atmósfera. Pero llegaron a partir de que nosotros como humanidad empezamos a colocar cada vez más y más CO2, entonces ese balance se ha roto. La energía, todo es tan maravilloso que nosotros estamos a una distancia perfecta al Sol que permite que la cantidad de energía que entra a la Tierra, una se quede aquí en el planeta, permita calentar la Tierra, permite la vida, y la otra se va al espacio, ya sea energía ultravioleta, que es cuando rebota por el ozono, o en forma de energía infrarroja, que es ya una vez que calentó el planeta también sale. ¿Qué pasa cuando cada vez estamos poniendo más dióxido de carbono en la atmósfera? Impide que salga energía de la que antes salía, se está quedando atrapada, y eso está provocando que cada vez más energía del Sol se quede atrapada aquí en la Tierra. Perdón, ¿esos qué rayos serían? Sí, infrarrojo. Sí, la energía infrarroja, que es la que, por ejemplo, se queda atrapada en los océanos. Y esos gases lo que hacen es calentar el planeta. Y ahora, el clima es la interacción de todos esos factores atmosféricos, las montañas, el aire, la presión, el agua de los mares, las lluvias, etc. Toda esa interacción de todos esos fenómenos genera lo que nosotros experimentamos como seres humanos como clima. Si ahora, ¿y cuál es el combustible de ese clima? La energía del Sol. Si cada vez hay mayor energía del Sol o más combustible, ¿no?, en el planeta, entonces eso cambia ese tipo de interacciones, y por eso está cambiando el clima. De ahí viene la palabra del cambio climático. Porque cambio climático entonces no es otra cosa que la ruptura de los patrones que se han observado en el clima durante cientos de años, hasta hace poco. Esos patrones nosotros mismos, cuando éramos jóvenes, pudimos observarlos, o sea, podíamos disfrutar más de la primavera, del verano, de las estaciones. Ahora ya, de un día a otro, pasamos del invierno a la primavera, ¿no?, porque se han roto esos patrones. ¿Por qué se le llama
calentamiento global, si a veces puede hacer más frío, si a veces puede nevar, si a veces pueden haber huracanes más fuertes, o sea, no necesariamente es calentamiento. ¿En qué sentido sí es calentamiento global? Porque lo que sí es innegable es que dada esa mayor acumulación de energía, la temperatura promedio del planeta está incrementando, o sea, va para arriba. Entonces, como medida única, por eso se le llama calentamiento global. Ahora se busca utilizar otro tipo de conceptos para abarcar una mayor cantidad de fenómenos que experimentamos, y entonces hay gente que preferimos llamarle cambio climático. Y ahora entramos también al tema de la crisis. A lo mejor vamos a ver la crisis climática, vamos a irlo conectando poco a poco. Ahora, ¿cuáles van a ser las consecuencias? Se están rompiendo a nivel climático se están rompiendo los patrones del clima, pero eso, lo que ustedes, a diferencia de contaminar un río, por ejemplo, o a diferencia de contaminar un terreno, estamos hablando también de problemas ambientales. Aquí estamos hablando de un problema que engloba a toda la Tierra. En Europa los ríos a lo mejor fueron muy contaminados en el siglo XX, ahora están limpios, pero ¿por qué se pudo lograr revertir un problema ambiental como la contaminación de los ríos? Porque hay un ciclo del agua. Entonces la gente desarrollamos nuestra conciencia, nos damos cuenta que contaminando el agua nos estamos contaminando nosotros mismos y decidimos limpiar el agua. Y entonces se emiten menos contaminantes a los ríos, el agua se evapora, vuelve a caer y se puede limpiar. Pero aquí no estamos hablando de un río, aquí estamos hablando de un clima, que es resultado de la interacción de todos estos elementos que interactúan a nivel planetario, incluyendo los polos, los casquetes polares, que entre otras cosas ayudan para la circulación del agua de los mares. Entonces, por ejemplo, la entrada más importante de energía en el planeta es a nivel de Ecuador, y conforme te vas alejando a los polos entra menos energía. El agua en los océanos es más caliente en el Ecuador y en los trópicos. Esa agua fluye hacia los polos, se enfría y regresa, ¿no? O sea, son las corrientes, ¿no? Entonces eso también acarrea las tormentas, el aire, las corrientes aéreas, etc. Y ahora, por ejemplo, vamos a empezar a observar estamos observando que esos polos se están haciendo cada vez más calientes, entonces esa agua a lo mejor se va a enfriar cada vez menos, y cada vez más energía se va a quedar atrapada en el planeta, y eso afecta. Ahorita estamos hablando únicamente del clima. ¿Qué es lo que implica para nuestra vida diaria? Lo estamos viendo, por ejemplo, que hay lugares en donde se han incrementado las sequías, ¿no? Como hay más energía, eso destruye los cultivos, entonces puede afectar la oferta de alimentos. A veces puede llover en un día lo que a lo mejor antes llovía en meses o en un año. Entonces puede afectar la oferta de alimentos. Está afectando también a la biodiversidad, porque pues no nada más nosotros estamos muy conscientes de ellos, pero de que esta tierra la ocupamos no solamente los seres humanos, sino también muchos otros seres vivos, unos que vemos y otros que no vemos. Nosotros estamos conscientes de ellos, pero en realidad, en promedio, como humanidad, actuamos como si fuera nuestra tierra. Entonces, la realidad es que no únicamente está afectando, por ejemplo, la disponibilidad de alimentos, sino también está afectando la capacidad de muchos organismos para adaptarse. Todo esto está sucediendo apenas, digámoslo, o sea, a lo mejor podemos decir apenas hace 15 años, pero digamos que este proceso empezó hace 100 años. De todas maneras, nosotros sabemos que el proceso evolutivo toma muchos años para que se dé. Entonces, hay muchos organismos que no son capaces de adaptarse, incluyéndonos nosotros, obviamente.
Entonces eso genera desplazamiento de poblaciones, de aves o de peces, etc. ¿no? Entonces también la biodiversidad está siendo afectada, no solamente peces o aves, sino microorganismos. A nivel salud, por ejemplo, también organismos que antes se producían enfermedades únicamente en la región central o en regiones que no producían enfermedades, en regiones que eran en promedio frías. A lo mejor ahora la malaria se puede encontrar en latitudes más hacia los polos, en Estados Unidos, en Europa, en Chile, en Argentina, etc. Y producir enfermedades que antes no se observaban ahí. Y esto genera también, por ejemplo, alguna presión para los sistemas de salud. Lo estamos viendo actualmente con este fenómeno de la epidemia. Cuando suceden cosas para las cuales no estás preparado, es cuando se generan todas estas irrupciones, ¿no? ¿Qué otro tipo de consecuencias puede haber? Daños en las infraestructuras, por ejemplo, porque de repente estamos viendo que en un día muy soleado, en la tarde, por ejemplo, caen granizos, ¿no? Que parecen pelotas de gol, incluso más grandes, de un momento para otro, en un día que era cálido. Entonces, pues destruye tus parabrisas o tus ventanas, o te puede matar un pelotazo de hielo, ¿no? Estás en la calle y pum. Con las lluvias, por ejemplo, torrenciales que destruyen los puentes, los huracanes que ahora se intensifican. Ese fenómeno es bien interesante. Los huracanes lo que hacen es, conforme se van creando, van absorbiendo la energía del mar en forma de agua, se mueve hacia adentro de los continentes y libera esa agua. Entonces, que es un proceso ha sido un proceso beneficioso para llevar la lluvia y que los alimentos crezcan, las cosechas se puedan generar. ¿Cómo se ve eso en los satélites? Tú ves, por ejemplo, imagínense ustedes que ven están viendo la Tierra, está un huracán avanzando, se ve el agua que está de color rojo, que está más caliente, y conforme va pasando el huracán, el rastro que va dejando es un color azul. Porque baja la temperatura, usualmente donde pasan los huracanes baja la temperatura, porque justamente lo que hace es llevarse esa temperatura en forma de agua y promover las lluvias. Pero si ahora hay más energía en el agua de los océanos, pues entonces, ¿qué sucede? Los huracanes son más intensos. Y frecuentes, exactamente. Entonces, la pregunta es si la infraestructura está preparada para eso, y en muchos casos no. Entonces también genera pérdida, ¿no?, de las viviendas, de la destrucción de las carreteras, etc. Y eso implica que dinero. Nosotros necesitamos dinero para poder reparar todo eso. En un momento vamos a hablar de la parte sistémica, pero al final de cuentas nuestro sistema para existir está generando recursos que dependen en gran medida hasta ahora de la explotación de los recursos naturales. Entonces, paradójica, la contradicción o la paradoja es que ahora, para enfrentar el cambio climático y seguir con esta forma de vida, pues necesitamos también más recursos para poder reparar todo, para poder proveer los alimentos, para poder arreglar nuestros sistemas de salud, pero vamos a seguir teniendo cada vez más y más recursos. Y también he visto que se habla de un fenómeno que está sucediendo, que puede ser que los océanos se queden sin oxígeno. ¿Esto a qué se debería? Una de las razones es que todo tiene un ciclo, ya lo saben ustedes. Everything has a cycle, incluyendo el dióxido de carbono, no solamente el agua. El agua, digamos, vive 30 días en la atmósfera baja, pero el ciclo de carbono, el carbón dura hasta 1000 años en la atmósfera. El carbón
carbón que se emita, hay otros gases, o sea, nosotros vamos a poner principal atención al dióxido de carbono, pero otros que son muy importantes para el calentamiento global es el metano. Pero el metano vive como 10 días en la atmósfera, sin embargo calienta 1000 veces más que el dióxido de carbono. Entonces, aunque vive menos en la atmósfera, retiene más calor del sol. Entonces, regresando al tema, ciclos. Vive en la atmósfera unos 1000 años, pero también cuando regresa a la Tierra lo retienen los árboles y los océanos. Por eso no es bueno la deforestación, porque impide que se absorba, que los árboles coman, ¿no? el dióxido de carbono, que luego a través de las raíces lo retienen. Pero no solo eso, sino que cuando talas, lo que está ahí atrapado se puede liberar. El carbono no solamente se puede liberar a través del petróleo que quemamos, sino el que ya está acumulado ahí, si hay deforestación, se puede eliminar. Entonces, uno de los principales lugares donde se absorbe el CO2 es el mar. Y esto lo que está provocando es una acidificación de los océanos. Y esto estresa a los organismos. Y en algunos, no necesariamente, pero en algunas regiones del océano sí puede contribuir a ese proceso de desplazar el CO2 y crear lo que se conoce como zonas muertas. Tiene un límite, no puede absorber todo. Y ya estamos alcanzando ese límite en donde el océano ya no puede absorber más CO2. Esa es una de las explicaciones, paréntesis. Se observó, y quienes son escépticos a este tema manejaban este argumento de que se había pausado el calentamiento global, y nosotros como investigadores nos dimos a la tarea de entender qué era lo que estaba pasando, y se entendió que la explicación a ese fenómeno era que una gran cantidad de ese dióxido de carbono fue absorbido por los planetas. Entonces, por los mares, era lo que quería decir, por los mares. Y eso pausó ese incremento de la temperatura. Pero ya como ya estamos llegando otra vez, ya no absorbe tanto como antes, y más CO2 está quedando en la atmósfera, y otra vez se reinicia ese incremento en la temperatura. Entonces, la respuesta a tu pregunta sí contribuye a ese fenómeno. No directamente el CO2, lo que principalmente produce es la acidificación de los océanos. O sea, como consecuencia directa, hay consecuencias directas e indirectas. Indirectas sí favorece ese fenómeno, pero no es una consecuencia directa de la absorción del CO2. Consecuencias directas es la acidificación, eso es parte de lo que está destruyendo los arrecifes, ¿no? Los arrecifes son muy sensibles a los cambios en lo que sucede en el agua. Es como es un termómetro de lo que es esa acidificación de los mares. Y otra consecuencia directa es el calentamiento, que se van alentando esas corrientes. Entonces se rompen esos patrones que comentábamos al principio. Y eso romper las cadenas alimenticias. O sea, lo bonito de las ciencias ambientales es tratar de entender todas esas conexiones que hay, ¿no? Todos los efectos directos, indirectos, la retroalimentación positiva, negativa, etc. Es el modelo sistémico, ¿no? Exactamente. Alterar una parte de todo afecta en todo, ¿no? Sí. Ahora, otra cuestión. Hay como dos tesis fundamentales, ¿no? Uno, el cambio climático. Los que son escépticos afirman que es una consecuencia natural del proceso de evolución planetario, o hasta incluso a nivel sistema solar, que involucra actividades sol y obviamente la madurez y proceso geológico de la Tierra. Y por tanto niegan que el cambio climático, aún sin la intervención de toda la industria o la mano humana, tenía que suceder. Y está sucediendo. Por lo tanto, su respuesta va a continuar nuestra actividad industrial como siempre ha estado. Y por el otro lado, hay quienes afirman que el cambio climático es una consecuencia directa o un efecto a raíz
pues, la industrialización. Aquí, ¿cuál sería la postura desde una visión más científica? Sí, es incorrecto el argumento, esa es la respuesta así puntual. Utilizan parte de la realidad para que sí existe, ¿no? O sea, sí han existido en el pasado cambios climáticos en el planeta debido a la actividad solar, glaciaciones, etc. ¿Cómo nosotros como científicos podemos distinguir entre una y otra? Nosotros lo que hacemos es trabajar con modelos para poder explicar la realidad. Entonces, si yo creo una ecuación para explicar la caída de un vaso, pues simplemente yo utilizo esa ecuación, y si veo que mi ecuación no describe lo que yo estoy observando, pues es incorrecta. Si mi ecuación describe lo que yo estoy observando, entonces va a ser correcta, ¿no? A menos que alguien me demuestre que hay otra ecuación que describe todavía con diferencias de segundos mejor lo que yo estoy explicando. Sucede más o menos lo mismo. Aquí una de las áreas que se ha desarrollado muchísimo es el estudio de la atmósfera. ¿Por qué? Porque a diferencia de la interacción humana, que no puedes describir tan puntualmente, a veces con ecuaciones, si no nos vamos a meter en ese tema, puedes más o menos explicarlo, pero no es lo mismo que cuando estás hablando de fenómenos físicos, en donde también las ecuaciones sí nos sirven mucho para poder explicar qué es lo que está sucediendo. Por eso ha avanzado tanto la física en los últimos siglos. En el caso de las ciencias atmosféricas, tienen modelos que han avanzado muchísimo para poder entender mejor qué es lo que está sucediendo con la atmósfera. Lo que hemos hecho, por ejemplo, es tratar de explicar ese calentamiento con y sin la intervención humana. Entonces, lo que se hace es, ok, suponemos que no tenemos la intervención humana, pero tenemos la intervención de los otros factores, que es, por ejemplo, la actividad solar. Entonces, vamos a jugar con mis parámetros y yo veo, o sea, vamos a decir que se mueve un poco la inclinación del planeta, que recibe más energía, de tal manera que a lo mejor hago que reciba más energía del Sol por alguna razón, o que yo incremento disminuyo el número de nubes en mi modelo para que entre más energía del Sol, o por ejemplo incremento así, con mis parámetros, incremento la actividad solar, etcétera, a niveles que son lógicos, razonables, etcétera, y el planeta no se calienta, o sea, no funciona. O sea, el resultado es que no existe un calentamiento debido a la actividad solar o a factores naturales. Naturales, exactamente, factores naturales. Cuando metes tú el factor del CO2 y el calentamiento, o sea, entonces los modelos sí te están describiendo el incremento de la temperatura. Eso es lo padre de la ciencia, o sea, no son actos de fe. Entonces no es pararse frente a un auditorio y decir mi modelo sí lo describe muy bien, sino que va a haber alguien ahí atrás que lo va a retar. Entonces hay un consenso científico arriba del 99%, ¿no? Entonces, pues igual todavía los escépticos todavía tienen ese 1% para poder demostrar que estamos equivocados, ¿no? Por no decir que ya es casi una verdad absoluta, pero la ciencia busca evitar caer en esas posturas dogmáticas. Entonces, es decir, la conclusión es: el cambio climático está motivado como una causa fundamental del CO2, sí, las condiciones que generan este CO2 es pues, parte del modelo actual humano. La actividad humana, basada en el carbono. No actividad humana, actividad económica humana intensiva en el carbono. Y esto nos va a dar un poco la guía hacia qué podemos hacer, ¿no? Bueno, antes de entrar en estas recomendaciones, ¿y por qué ahora hablamos de una crisis climática? Tú nos decías que quedan 7 años, ¿no? En este reloj. ¿A qué te refieres? Hay una cosa, ¿no? ¿Alguien de ustedes ha escuchado sobre los puntos de inflexión? Supongo. No sé si alguien ha escuchado o no. Los puntos de inflexión
es cuando hay un cambio tal que todo el sistema ya no puede volver al estado anterior en el que estaba. Es justamente eso, o sea, si nosotros rebasamos un cierto umbral, ya el sistema ya no va a poder regresar, ya nos vamos a tener que acostumbrar a otro sistema. Si pasamos ese umbral, ya las cosas ya no van a poder ser como antes. Por ejemplo, si se derriten los polos, o sea, ¿cómo los vamos a...? ¿De dónde vamos a sacar energía para congelar toda esa agua, ¿no? Por ejemplo. A ver... Tengo entendido que existe un costo per cápita de generación de CO2, ¿no? Sí. Por ejemplo, no es lo mismo una persona que vive en ciudad, la cantidad de CO2 que está produciendo, o alguien que vive en el campo, o alguien que vive, por ejemplo, en el Medio Oriente, ¿no? Sí, es la contribución per cápita al calentamiento global. No es lo mismo, por ejemplo, un individuo que vive en Qatar o que vive en Suiza, o sea, durante el ciclo de su vida, a lo mejor emite, no sé, 1000 toneladas de CO2, y alguien que vive en Chiapas o alguien que vive en una comunidad que es mucho más amigable, no necesariamente pobre, para no mezclar también el tema de la pobreza, pero en un lugar que es, en una comunidad que es más amigable con el medio ambiente, a lo mejor durante su ciclo de vida emite 10 toneladas de CO2 a la atmósfera. Entonces la contribución per cápita no es lo mismo en una comunidad poco amigable con el ambiente que en una que es más consciente con el medio ambiente y genera menos residuos. Ahorita dije residuos en general, pero pueden ser emisiones también. Yo sé de algunas actividades que han hecho en mi trabajo, por ejemplo, en donde algunas actividades como consejeros, ahorita que hablaban del tema de la producción per cápita de las emisiones, por ejemplo, hablo de eso que conozco o que escuché de cerca. El banco, por ejemplo, en modo de devolver algo de lo que produce en algunos viajes, por ejemplo, si va a llevar a 200 personas en un avión, pues dona cierta cantidad de dinero para plantar árboles, algo así, en modo de recompensa por eso. La pregunta es, ¿hay algunas actividades que estén haciendo algo así parecido, o algunos países que ya esté funcionando para revertir esto, y algunas prácticas? Sí. ¿Y si funciona? ¿Y si funciona? No funciona. Es muy marginal la contribución. No hay que equivocarnos, porque siempre a veces caemos en el pesimismo y vigente y la dice yo, ¿por qué voy a dejar de utilizar bolsas de plástico si todo el mundo lo sigue haciendo? Entonces el pensamiento inverso es lo mismo, o sea, todo sucede porque cada quien lo estamos haciendo. Entonces sí es importante que se haga, o sea, sí es parte de las propuestas que se están haciendo. Vamos a hablar entonces, por ejemplo, aprovechando tu pregunta, y ahorita voy a mencionar más, aprovechar tu pregunta para extender un poco el tema de qué podemos hacer. Vamos a pensar, cuando pensemos en soluciones, hay que pensarlo si son como categorías. Antes de pensar en soluciones puntuales, una propuesta que yo hago es que pensemos en soluciones dentro del sistema, soluciones afuera del sistema, o soluciones en contra del sistema. Yo creo que así podemos crear tres grandes categorías. La mayoría de las soluciones ahorita que observamos son dentro del sistema, o sea, ¿cómo le hacemos para que podamos seguir viviendo como le hacemos? Que es el miedo más grande que tenemos, ¿no? Como sociedad, o sea, perder todos esos, la comodidad que hemos alcanzado. Entonces nos resistimos, ese apego nos hace resistirnos a perder lo que ya hemos alcanzado y buscar soluciones dentro del sistema. Que los bancos sigan funcionando como han funcionado, que la industria siga funcionando como lo ha hecho, y disminuyendo su impacto en el medio ambiente. Antes de que entremos entonces al tema de las soluciones, para poder pensar en lo de la crisis,
¿Por qué se le llama crisis? Tomemos el caso ahorita de la epidemia. Yo no quiero estar diciendo el nombre del virus porque, o sea, cada vez que escuchamos, o sea, creo que es agotador estar escuchando el nombre de este individuo. Pero ahorita estamos viviendo en carne propia qué es lo que está pasando con un sistema que de repente es abrumado por algo que no puede manejar, ¿no? O sea, hay algo que no puede manejar. Entonces todos tenemos que refugiar en nuestras casas, no podemos vivir la vida que nosotros estábamos viviendo y las bolsas caen, el precio del petróleo cae. Eso, acuérdense qué entidades hay en el sistema que nosotros conocemos. Están los gobiernos, están los países, están las sociedades, están nosotros como individuos. ¿Qué necesita este sistema para funcionar? Dinero. Si el sistema deja de producir dinero, no podemos vivir como estamos acostumbrados a hacerlo y se genera una crisis. Ahora aquí en paréntesis, Alejandro tiene licenciatura en Economía y Matemáticas por el ITAM, entonces hago un poquito de esto. Sí, también ahí gracias Rodrigo. Estuve trabajando 5 años en el Banco de México y ahí nos tocaba justamente ver toda esta parte de las crisis. Y no hay dinero, entonces los gobiernos no pueden pagar sus compromisos, las deudas que tienen, los servicios, y se rompe. En México estamos viviendo, de hecho, olvídense de. Entonces, este sistema funciona, su combustible, así como el combustible de la vida en el planeta es la energía del sol, ¿no? Como energía ultravioleta que entra y la fotosíntesis y se lo comen los organismos más complejos entre comillas, y cada vez que los organismos están en esta red alimenticia, o sea, nos vamos comiendo unos a otros, vamos absorbiendo a final de cuentas esa energía del sol. Y así funciona la vida de manera inicial, o sea, en el planeta. Y nuestro sistema humano está basado en el dinero, en estas interacciones, en el mercado, etc. Entonces, pero ese sistema funciona dentro de cierto rango de normalidad. Cuando nos salimos de ese rango es cuando se generan las crisis. Cuando cayeron las bolsas en 1929 o cuando las guerras mundiales, en México la crisis de balance de pagos, no podemos cuando llegamos a esos extremos, a esos tipping points, a esos puntos de inflexión, ya no podemos estar como antes estábamos. Entonces, en ese sentido, generaría una crisis. ¿Cuáles son? Vamos a hablar, por ejemplo, para ponerlo en escenarios. Ustedes, yo lo que los invito, o sea, más allá de que se lleven esto como una verdad absoluta, nosotros también como científicos enfrentamos muchas limitaciones y la falta, nuestras principales limitaciones, además de la falta de conocimiento, es reconocer que sabemos muy poco y que necesitamos también de más y más análisis y reflexión. Yo los invito a que todo lo que estamos escuchando, las que son ya verdades científicas y comprobadas, bueno, eso ya, pues sí, confíen en ello y también pueden buscar más información para también cuestionarlo o confirmar el conocimiento. Pero cuando hablemos del futuro, más allá de llevárselo como verdades absolutas, lo que nos llevemos es como potenciales caminos que pueden desenvolverse. O sea, realmente no. Y que ustedes, si se quieren llevar una tarea, o sea esa de imaginar, ¿no? O sea, qué puede pasar en el futuro y yo qué puedo hacer si quiero hacer algo. Si no quiero hacer nada, pues adecuarme a esa nueva forma de vida. Entonces, para ello les propongo que pensemos así como en escenarios. O sea, y vamos a aprovechar el tema ahorita de la epidemia para entender cómo se puede desenvolver una potencial crisis. Surge, por ejemplo, ahorita un organismo, bueno, no sé si se llama organismo a los virus, creo que no, porque no tienen vida, pero sí son organismos, creo yo, son más básicos. Surge un organismo que no se entiende, que afecta a la salud humana y que afortunadamente, a pesar de que no es tan agresivo, que mata
3 días y mata a la mayoría de la gente. O sea, se desconoce cómo se transmite y afecta sobre todo a los adultos, y luego ha habido gente contagiada a pesar de que utiliza medidas de protección que sí han funcionado en el pasado. Entonces hay mucho desconocimiento. Hay una palabra que van a ocupar, que van a escuchar mucho, que es la incertidumbre. Ya la han escuchado mucho, pero en el tema del cambio climático es justamente eso. No entendemos todavía cómo funciona algo. Ahorita puedo mencionar algunas de las incertidumbres que hay en el tema del cambio climático. Entonces, los sistemas de salud se vuelven locos, las oficinas tienen que mandar a sus empleados a sus casas para trabajar, disminuye la productividad, algunos bancos algunas empresas tienen que cerrar, no hay dinero para pagarles a los empleados y incrementa el desempleo. Los estados o los bancos centrales buscan de manera artificial evitar que la economía, que ese colapso sea tan grande, o amortiguarlo un poco, lo hacen, y nos endeudamos más, ¿no? O sea, otra vez volvemos a ponerle más. Entonces, ahí es como parece, a partir de esta experiencia que estamos viendo, es como un poco claro, ¿no? ¿Cuál es el camino que puede seguir? En el tema del cambio climático, por ejemplo, se pueden destruir los cultivos, puede disminuir la disponibilidad de alimentos para las personas, pueden incrementar los precios, por ejemplo. Los mares suben de nivel. Los mares están subiendo, ciudades que se inunden, las ciudades costeras. Pongamos un escenario, ¿no? En 50 años, ciudades como, no sé si de Mérida, pero a lo mejor Progreso, o las que están justamente Acapulco, Veracruz, etcétera, se hacen inhabitables, y esa gente donde se va a ir, digamos que se va a la Ciudad de México. Y la Ciudad de México ahorita ya tenemos estrés hídrico, ¿no? O sea, va a haber ya tenemos poca agua, entonces ahora esa poca agua ahora tenemos que distribuirla entre más personas. Tenemos un estado ahorita que enfrenta muchas dificultades para contener a lo mejor para ofrecernos seguridad. Entonces puede salir gente, bueno, lo hemos visto ahora, que salen y cierran una calle porque ya no tienen agua, o una familia puede a lo mejor comprar la mitad de la canasta que compraba antes, porque a lo mejor con 100 pesos antes compraba comida para 3 personas y ahora con 100 pesos compra para una persona, entonces tienen que distribuirlo. Entonces, a lo mejor esta familia deja de pagar su deuda, y los bancos dejan de recuperar lo que se les llama su cartera. Y a lo mejor si un banco que no está bien administrado de repente le deja pagar a otro banco. Es lo que pasó en el 94 en México, que los bancos no recuperaron los créditos que dieron, entonces estábamos en riesgo de perder los ahorros de nuestros ahorros. Y entonces, eso porque a lo mejor incrementa el nivel del mar, o porque se pierden las cosechas, o porque se destruyeron los caminos. Entonces, yo como gobierno no puedo llevar los alimentos en una situación de emergencia, no puedo llevar alimentos a Cancún, o etcétera. Entonces, para que no se cree una crisis, que también yo creo que ese es el punto, que también nos podemos preparar para que sea crisis o no sea crisis. Lo que se necesitan para prepararnos a una crisis es, además del conocimiento, el tiempo y el dinero. El tiempo se nos está acabando, y el dinero en este sistema, ¿no? O sea, cada vez cuesta más trabajo generar ese dinero. ¿Qué ahora? Sí. Y por ejemplo, ya para ir concluyendo y retomar la pregunta del compañero, ¿qué soluciones? Exactamente. Propongo eso, buscar dentro, fuera, o para entender las soluciones es 3 tipos de categorías. Dentro del sistema, que ahorita la mayoría son propuestas como el compensar tus viajes en avión, a lo mejor utilizar un coche eléctrico,
tener, reducir la cantidad de que tiene, reducir la basura, utilizar menos plásticos, utilizar el transporte público, etc. La pregunta que es muy válida es si eso va a ser suficiente. Hay razones por las que no, porque siempre tenemos que pensar en la retroalimentación, los feedbacks que llamamos en inglés. Por ejemplo, ahora se han puesto en boga los coches eléctricos, o se están poniendo en boga los coches eléctricos. La pregunta es: ¿de dónde salen los recursos para construir esos coches eléctricos y de dónde se genera la electricidad? Sí, olvídense ustedes de reflexionar sobre lo que implicaría cambiar toda la flota de fósiles a eléctricos, que es otro tema, ¿no? Sino el hecho de, suponiendo que todos nuestros coches son eléctricos, la pregunta entonces es: ¿de dónde está saliendo la electricidad? A lo mejor yo ya me siento bien porque yo ya no estoy produciendo CO2, pero si yo cuando lo enchufo mi coche, la electricidad está siendo producida por una central de carbón, entonces lo único que yo estoy haciendo es desplazar la emisión del CO2, el punto de la emisión del coche, a una central eléctrica, ¿no? Entonces, o luego la otra pregunta es: ¿de dónde sale el litio, ¿no? para crear las baterías, que es lo que está generando el problema en Bolivia, que en México a lo mejor podría, entre comillas, ser una buena noticia que nos digan que tenemos el yacimiento más grande de litio, pero ¿qué implica eso, no? Por ejemplo, para la disponibilidad de agua, etc. Entonces, pueden ser medidas dentro del sistema que sean de greenwashing, que es el cual de lavado, así como se lava el dinero, pues puedes lavar tu contaminación. Entonces tú ya te lavaste las manos porque dices: yo ya no estoy contaminando, pero lo que tú estás consumiendo sigue destruyendo el planeta. Entonces para lo que tú dices de las compensaciones, lo que hacen ahorita algunas compañías es darle un precio se le está dando un precio al carbón, y entonces pagan esa emisión para que se planten árboles o para comprar máquinas que absorban CO2, que aún así, imagínense todo el planeta, aunque tengas una central aquí muy grande absorbiendo CO2, imagínense el tiempo que va a tomar para almacenar ese carbón en el subsuelo. Entonces, medidas fuera del sistema. ¿Por qué no atrevernos, o sea, en vez de caer en ese estrés de lo que está sucediendo, por qué no atrevernos a pensar en nuevas formas de vida, ¿no? Yo creo que es para mí un poco más sensato, o sea, empezar a pensar de qué otras maneras podemos vivir, y sobre todo cambiar la conciencia de qué es lo que nos hace felices. No solamente la emisión del CO2 a la atmósfera lo que está generando el problema, sino el consumismo, básicamente. O sea, necesitamos, como seres humanos, realmente qué es lo que necesitamos nosotros para ser felices. Y nos vamos a dar cuenta que podemos que necesitamos mucho menos, e incluso, aquí creo que ustedes lo entenderán, a veces necesitamos nada para ser felices. Realmente ya no necesitamos nada. Entonces, una solución implicaría en realidad un cambio de visión individual. Y juntarte con las personas con las que compartes esa visión, porque al final de cuentas nos vamos a una cueva, pero no hay suficientes cuevas para cada uno de nosotros, ¿no? Entonces mejor buscamos a las personas con las que compartimos una visión y podemos generar sistemas alternativos de vida. Empezamos a conocer, porque imagínense, o sea, nuestro capitalismo no surgió en el 19, o sea, sabemos en la historia del feudalismo, la extracción de los minerales que hubo en estas tierras, o sea, son cientos de años. Entonces, ustedes podrían, por un lado, sentirse felices de ser quienes están iniciando un sistema diferente que a lo mejor se va a concretar en otros 100 años, etc. El clima, la realidad se nos va a acabar imponiendo. Por más que los gobiernos quieran, de repente llegue un gobernante muy amigable del medio ambiente, están votando por él para que promueva el crecimiento, para que promueva el empleo, para que promueva el desarrollo que estamos acostumbrados. Entonces va a estar a todas las manos. Entonces a lo mejor quiere transformar la situación y no lo va a poder hacer porque nosotros seguimos empujando a que las cosas estén como están ahorita. Entonces desafortunadamente no ha sido el conocimiento ni los ambientes. Ahora se puso de moda esta chica que se llama Greta, y cuando yo veo a Greta pienso en todos los que han estado detrás de ella empujando estos temas ambientales, porque tenemos la mala costumbre de buscar héroes,
Mucha gente ya lo busca a esta Greta como la heroína que necesitamos para que cambien las cosas. Pero detrás de estas personas que están dando la cara tenemos que pensar en todos los que han estado detrás de ellos luchando por construir un mundo diferente y para generar una mayor conciencia. Entonces, no van a ser desafortunadamente estos héroes que sí cada vez cobran mayor relevancia, sino va a ser la realidad la que se nos va a acabar imponiendo, ¿no? Todos estos huracanes, todos estos problemas de salud. Y sí, a lo mejor yo concluiría con eso nada más. Este tipo de conversaciones sirve mucho para evitar el pensamiento mágico, o sea, no solamente es algo científico, o sea, no solamente Newton, que no me acuerdo si fue la primera, la segunda, la tercera ley, que era toda acción corresponde a la acción, que básicamente es lo que dijo Buda, que es la segunda, ¿verdad? ¿Es la tercera? Sí, la tercera. ¿La quinta? ¿Qué era lo que decía Buda, no? Ese es el karma, o sea, toda acción corresponde a la acción, o sea, no es así que toda causa y condiciones producen necesariamente un efecto deseado. Si en un campo tú quieres cosechar papas, siembra papas. Pero si nada más lo dejas y rezando a los dioses que haya papas, pero no hay nada, ¿quién es en realidad la responsabilidad? Las condiciones de Dios. ¿No? Justamente eso, hay que evitar el pensamiento mágico. Esto tiene una explicación. Y si quieren construir una sociedad diferente, traten de pensar más allá qué condiciones ustedes tienen que establecer para que en tantos años las cosas que ustedes observen sean como las habían pensado. Entonces piensen en las condiciones necesarias para que las cosas se den. Evitar el pensamiento mágico ante estos fenómenos nos va a llevar a asumir la responsabilidad en vez de pensar en que es un castigo de Dios, porque desafortunadamente sigue habiendo mucha ignorancia y ahora que se nos dejen venir todos estos problemas va a predominar esta actitud de que porque somos malos, que por los migrantes, que por los homosexuales, que por apocalíptica. Ajá, exactamente. Y el problema no va a ser el clima, que obviamente sí, el principal problema va a ser nosotros como humanos, cómo vamos a reaccionar ante ella. Y un elemento vital es evitar el pensamiento mágico. Y ya finalmente rápido, y era con esto termino, lo de las soluciones en contra del sistema. Estamos viendo cada vez más esto de lo que se escucha cada vez más lo que es el ecofascismo, ¿no? Que es al final de cuentas a lo mejor voy y mato a alguien que planea tener 10 hijos porque va a eso implementa. O sea, son soluciones extremas. Que hay gente que lo va a empezar a hacer también cada vez más y más y más. Entonces, pues al final de cuentas ustedes tienen libertad, ¿no? De qué es lo que qué tipo de solución son las que quieren construir. Mi pregunta es como en línea, por ejemplo, a la alimentación. O sea, yo había leído que hay algunos alimentos, la producción como masiva de esos alimentos, por ejemplo, el exceso de carne o algo así, que produce CO2 en exceso y por lo tanto genera impacto ambiental. Entonces quería saber qué tan cierto es eso y cómo con los hábitos del día a día podemos evitar generar CO2 en exceso. Gracias, Alena, por tu pregunta. La carne sí es de los principales. Voy a aprovechar para que cualquier tema que quieran de ver de cómo impacta el medio ambiente, busquen esa información, ya sea la carne, un coche, el plástico, etcétera, traten de investigar. Y puede variar desde métodos que son amigables con el, o sea, no hay que ser como que absolutistas. A lo mejor hay quien produce vacas con muy poca agua, ¿no? Digamos, pero investiguen. En términos generales, o sea, sí, el método de producción actual, industrial, que estamos acostumbrados, que es minimizar costos, utiliza muchísima agua y produce mucho CO2 porque se desmontan los árboles y porque las vacas son básicamente fábricas de metano, que es el otro gas que ellas producen mucho, que calienta mucho más que el sol. Entonces, porque genera muchísimas flatulencias, su estómago está dividido en 3 partes, entonces son fábricas de metano. Entonces tú tienes vacas y están contribuyendo a calentar el planeta. Como alternativa, me dijiste, pues sí, buscar aminorar el consumo de carne. Cada vez hay menos consumo de carne por diversas razones. Por el tema del sufrimiento de los animales, por el tema ambiental, por la razón que ustedes quieran, pues es una muy buena propuesta para disminuir el consumo de agua y
aliviar el cambio climático. Buenas tardes. Mi pregunta es, como dices, a menor escala en mi comunidad o el impacto directo que yo hago es mis hábitos del día con día. Para mí el plástico es una de las cosas que más me friquean, ¿no? Con este cambio climático. Pero quiero escuchar desde tu punto de vista como científico y experto, ¿cuál sería una buena propuesta? Porque yo sé que, aunque yo no consuma plástico personalmente, ahí sí he hecho ya materia, listo para que lo consuman miles y cientos de personas, ¿no? Entonces, no sé qué tanto impacto estoy realizando al no consumirlo directamente yo, porque aún así está en los, ¿sabes? En los comercios y hay... Sí, entonces quería escuchar tu propuesta, ¿no? Mi propuesta sería que desarrollaran proyectos, como que hagan de cuenta. Porque parte de una de las ventajas, algo de lo que aprendí en Suiza es que son súper estructurados y organizados, y nosotros como latinos somos muy, no fiesteros, pero sí desorganizados. Entonces queremos buscar soluciones que nos funcionen inmediatamente, pero eso no ayuda mucho. Mi propuesta es que amplíen su horizonte de acción y que traten de desarrollar proyectos. Como yo, más allá de mis hábitos de disminuir el consumo de plástico, qué proyecto le quiero dedicar mi tiempo, tengo los recursos para hacer y puedo encontrar gente para, a lo mejor en donde yo vivo, empujar la disminución del consumo de plásticos, y a lo mejor eso incluye manifestarte frente a una empresa o hablar con el director de una empresa, visitar a las casas, entonces en donde te planteas tus hitos, tus milestones, y vas viendo qué modificaciones haces tu proyecto para hacerlo de una forma más racional. Entonces sí les propongo que lo que sea les guste, desarrollen un proyecto y lo traten de establecer sus etapas y sus objetivos, porque si no, pues nos vamos todos a desesperar, ¿no? A la hora de querer hacer algo. Soluciones dentro, fuera y en contra del sistema, pues antes que nada hay que entender qué es el sistema, ¿no? Entonces, y parte muy importante del sistema son los gobiernos, los bancos, pero todo motivado también. O sea, nosotros lo vemos como entidades externas, pero pues todos al final de cuentas también actúan a lo que nosotros estamos buscando, ¿no? En nuestra vida. Entonces, en contra del sistema es entender el sistema y atacar el sistema. Que la grabación quede constancia de que no es lo que yo estoy promoviendo. Yo estoy diciendo qué posibilidades hay, ¿no? O sea, actuar dentro, fuera o contra del sistema. Y para ello hay que entender qué es ese sistema, y la pregunta que me hacían de qué significaba en contra del sistema, pues a lo mejor evitas que cierras caminos para que no pase el tren que lleva el petróleo para producir las bolsas de plástico, etcétera, ¿no? Entonces, y lo que es el ecofascismo, que a lo mejor vas a matar a alguien porque tiene una familia gigantesca y consumen pura carne y se la pasan viajando a Qatar, y etcétera, ¿no? Entonces, más o menos. Hay una cosa que es como la transparencia, la declaración en los papeles, en los documentos que nosotros escribimos, tenemos que establecer al final si tenemos algún interés. Yo no tengo realmente ningún interés, pero pues yo estoy ahorita trabajando dentro del sistema, yo trabajo para un banco, entonces me gustaría estar trabajando más en temas ambientales. No lo he hecho, pero sí es importante también en aras de la honestidad y la transparencia. O sea, yo estoy dentro del sistema y estoy trabajando ahorita para un banco desarrollando modelos de data science, ¿no? Y de big data. Entonces, es para ser transparentes, ¿no? También que no venga alguien a decirles que transformen el mundo, luchen contra el sistema, y yo adentro promotor, beneficiándome, ¿no? De este sistema. Entonces, muy bien. Entonces, como manera, con lo que has dicho, yo me quedo la parte, así como todos y cada uno consume plástico, la gran mayoría consume carne, y no solo es uno, esto es multiplicado por billones de seres humanos. Entonces, quizá la solución realmente tiene que venir desde una actitud interna, ¿no? Lo que proponías, dejar de consumir.
de preguntarse esencialmente dónde está la felicidad, porque obviamente nuestra felicidad, nuestra comodidad viene a costa de otros sistemas, incluso países, colonias, poblaciones. Y si esto lo replicamos uno a uno, pues sería una manera de, en última instancia, promover el cambio, que va a ser inminente, como la naturaleza lleva su ritmo impasible. Va, como decía Mario Benedetti, lento pero viene. El futuro se acerca, lento pero viene. Bueno, y estar listos con estas soluciones que están al alcance de nuestra mano, y quizá ahí ya va a venir una revolución más que ecológica de conciencia. Pues muchas gracias, hermano Alejandro Caballero. Gracias. Estar aquí con todos ustedes. Y pues gracias a todos. Porque la sombra de mi alma es la cura, mostrándome la cara de mi luz. Porque la sombra de mi alma es la cura, mostrándome la cara de mi luz. Pidiendo favor de Pachamama, pidiendo favor de Pachacama, pidiendo favor de